Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos, vamos a empezar hoy con una taquillera. Sí, señor. Una hermana divorciada se puede casar con un pastor. Ella ya hizo el trámite por el tribunal eclesiástico y salió favorable. Le agradezco, pastor Carlos, su respuesta. 1000 bendiciones. Bueno, yo quiero decirles que la iglesia, en ese campo no tengo un conocimiento amplio acerca de la postura de la iglesia, pero sí conozco un caso de un pastor que se casó con una hermana divorciada. Entonces, si el pastor se casó con una hermana divorciada, pues eso dice de que la iglesia de alguna manera lo aprueba. Además, si la persona que hace la pregunta o tiene la inquietud menciona que quien se divorció se sometió al proceso ante el tribunal eclesiástico y el concepto le ha salido favorable, pienso que no va a tener ningún problema el pastor para casarse con ella o ella para casarse con el pastor. Amén. Sigamos. Sí, hermanito. Estela Ortega dice: Pastor, ¿cómo volver al camino del Señor después de haberme alejado? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14 dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. La mejor manera de volver al camino del Señor es entendiendo lo que está escrito en el libro de Job. El hombre que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, dice, y se volviere a Dios, Dios redimirá el alma del tal para que no vaya a parar con los que van a los sepulcros. Entonces la mejor manera de volvernos a Dios es reconociendo que hemos fallado, como el hijo pródigo que alcanzó a descubrir su condición y entendió que en la casa del Padre había abundancia de pan y un lugar donde pasar la noche. Vengan a Jesús todos los que estén cansados, todas las personas, no importa hasta dónde hayan caído. Él es el que, según está escrito, levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Él, como un padre de amor, te está esperando. Lo puedes hacer ahora mismo. Amén, hermano Carlos. Hermano Carlos dice acá, una pregunta que nos llegó, dice, ¿qué significado tiene la corona de espinas que le pusieron a Jesús? Bueno, ahí sí ¿cómo dice por ahí? En el lenguaje del béisbol es, fuera de base. ¿Me cogieron fuera de base? No, yo pienso que lo que voy a decir es un concepto. Es una manera de estigmatizar a Jesús. Uh-huh. Es lo que yo entiendo. Porque cuando él hace su ingreso a Jerusalén, sí, señor, la gente lo estaban reconociendo como rey. Y luego, en el momento de su sacrificio, de su martirio, lo hacen como un objeto de burla. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo de esa corona de espina, aparte del maltrato que generó en la persona de Jesús. Veo que es un elemento a través del cual buscaban estigmatizar a Jesús como rey. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. En una congregación el pastor convocó a ayunar, pero dijo que debería hacerse de 6 a.m. a 6 p.m. Yo tengo a mi esposo inconverso y no admite que me vaya todo el día. ¿Qué debo de hacer? Cuando eras soltera tenías cuidado de las cosas de Dios. Ahora eres casada, tienes que tener cuidado de las cosas del hogar. Simple y llanamente eso. Es decir, hay un tiempo para todo. Y hay circunstancias que aunque yo quiera, no puedo. Y si mi relación con mi compañera depende de un lapso de tiempo que debo de estar con ella,
pues hay una escala de valores y yo debo de tenerlas en cuenta. Entonces, cuando yo tomo la decisión de casarme, estoy asumiendo unos compromisos con la otra persona, que el hecho de que yo sea cristiano no hace que quede exonerado. De hecho, que hay cualquier cantidad de problemas en muchas congregaciones y en muchas familias porque confunden. Y entonces piensan que primero la iglesia y yo pase lo que pase y suceda lo que suceda, yo me voy para la iglesia. Pero se le olvida que está casado o que está casada. Entonces él tiene primero también que pensar en su familia. ¿Ya? Porque esto va más allá. Hay creyentes que ni trabajan porque primero Dios y entonces la familia. Hay mujeres que no cumplen con su deber en el hogar como madres, como esposas, porque primero la iglesia. Hay mujeres que no cumplen con su deber conyugal porque estoy tan santa que no quiero saber nada del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos con lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 7? Que inclusive en el verso 28 dice que si el hombre se casa no peca, si la doncella se casa no peca, pero que los dos van a tener aflicciones de la carne y él se los quisiera evitar. Sin embargo, como usted no escuchó el consejo del apóstol, quedarse soltero, entonces enfrente la dificultad, planificando el tiempo, poniéndose de acuerdo con él o con ella, para que el tiempo usted pueda sacar para Dios, pero también sin faltar a sus deberes como esposa o como esposo, como padre o como madre. ¿Está claro? Sigamos. Amén. Hermano Carlos, dice, hay una pregunta acá, dice, ¿en el juicio va a tener memoria cada uno para recordar lo que hizo? En el libro de Daniel capítulo 7 y en el libro de Apocalipsis, ante el juicio que se va a dar, dice que un libro fue abierto y otros libros fueron abiertos. La Biblia no dice que el individuo tendrá memoria. La Biblia lo que dice es que hay un libro donde están escritas las memorias de los que tuvimos la oportunidad de pasar por la tierra con un fin, pero que invertimos el proyecto de Dios y entonces ahí aparecerá todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Eso es lo que la Biblia dice. Vi un libro abierto y otros libros fueron abiertos. Entonces, el libro y los libros, es bueno que entienda que cada uno de nosotros tenemos una historia. Historia que puede cambiar si tenemos en cuenta la obra de Jesús, como lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, que él, tomando el acta de los decretos que nos eran contrarias, dice que las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y sabe, pastor, que estaba leyendo una versión, no había leído esa versión, pero esta semana leyéndola me llamó mucho la atención, porque en vez de acta dice la cédula. Y me hizo pensar en algo que es muy interesante, porque es la versión de 1500. Y me llama la atención que diga cédula, porque cuando la traigo al contexto de hoy, pues conocen todo su pasado. ¿A través de qué? De la cédula. Sí, señor. ¿No has visto que vas por la calle? Ajá. Te dice la policía, documentos, te piden la cédula y miran tu prontuario a ver cuál es. Y muchos han caído en esas redadas, ¿no? Entonces, la única manera de cambiar esa cédula es teniendo a Jesús como su Salvador, porque Él hizo posible desaparecer ese sumario del pasado para establecer uno nuevo como hijos de Dios. Entonces, habrán libros, ojalá que el libro suyo sea un libro lleno de enseñanzas con la vida, con su comportamiento, con su vida devocional.
Pero puede darse que otro, su libro estará lleno de cosas que dirán lo que usted fue. Sin que usted lo recuerde, la historia dirá quién fue usted. Armandito. Sigamos. Pastor, ¿usted me podría explicar bíblicamente si el diablo, si el diablo sabía que Jesús era Dios cuando vino al mundo? Según San Mateo capítulo 4, el diablo pensó que Jesús era un hombre, porque lo miró como hombre. Lea el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo y encontramos que las tentaciones que el diablo puso a Jesús fueron relacionadas con su condición humana. ¿Ya? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El diablo, el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo tentó en el campo humano, en el sentido del alimento. Luego, si usted sigue leyendo la Biblia, en el verso 5, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo lo tienta desde el aspecto espiritual, buscando hacer de que Jesús acceda desde el punto humano a las pretensiones del enemigo. Estamos hablando de las tentaciones. No estamos hablando de la respuesta que Jesús da, porque en cada una de la tentación Jesús dio una respuesta bíblica. El diablo utilizó la Biblia, pero Jesús le respondió con Biblia. Luego dice la Biblia, otra vez en el verso 8, le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo sabía que había derrotado al primer hombre, porque toda la creación fue puesta bajo el primer hombre. Y Satanás lo expropió con su astucia, le quitó la autoridad. ¿Ya? Ahora viene Jesús, que es un personaje muy interesante y que da señas de ser diferente a todos, pero el diablo lo ve como un hombre simplemente y lo ha tentado de esa manera. Jesús le da una respuesta contundente en la cual le dice quién es él. Mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, teniendo la plena visión de Dios en Jesús, no hubiera hecho eso, porque ya él sabía claramente que le esperaba, pero lo miró como hombre, y como hombre lo tentó, pero Jesús como Dios lo puso en su sitio. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Amén. Voy Sí. yo, ¿cierto? Sí, señor. Hermano Carlos, mire, nos hacen una pregunta interesante acá y dice, ¿cómo manejar desde el ámbito de la administración de la iglesia las profesiones de hoy en día? Por ejemplo, youtubers, influencers, deportistas de alto rendimiento, cantantes de música cristiana para todo público y demás profesiones o artes que no están bien vistas desde lo tradicional en nuestra iglesia. Pues simplemente quítese la tradición. A ver, yo estoy convencido que todas las herramientas habidas y por haber para hacer llegar el mensaje del Evangelio, hay que usarlas. Les voy a contar historias para que usted se dé cuenta. Y lo hago partiendo de la Biblia y quiero aplicarlo al tiempo presente.
Dios utiliza estrategias. Claro. El llamado de Dios a Gedeón, muy interesante. Le moja el vellón o moja afuera para que el hombre quede convencido del llamado. A los ninivitas les preparó un submarino, puesto que Jonás no quería ir en el barco. Entonces la ballena, el submarino de Jonás. ¿Ya? Ujú. Al profeta lo puso a dormir 390 días a un lado y otro tanto al otro lado para llamar la atención y para que entendiera la oportunidad que el pueblo tenía en Dios. Juan el Bautista viene comiendo grillos y de sobremesa miel de abejas. ¿Y dónde vives? Los llevó. La cama es un arenal, la cabecera es una piedra, la cobija es el rocío de la noche y el techo es el firmamento. Noé, para Dios llamar la atención, utilizó un arca, un barco de 3 pisos, con una particularidad, y es que lo hizo en un lugar seco para que a la gente se le generara inquietud y por lo menos preguntaran, venga, ¿y para qué? Lo traigo al tiempo nuestro. Conocí un pastor, ya está en uso de buen retiro. Andaba con una radiolita marca Nico y los long play de los Alvarados y de los Londoño. Era un pueblo muy enemigo del evangelio. Y él llegaba a las fincas en el corredor mientras los trabajadores desayunaban o almorzaban, él colocaba su radiolito y la música de los Alvarados, buscando que la gente estableciera la diferencia y que le generara inquietud. Y a través de ese medio, él comenzó a evangelizar. Un día le han roto la radiola en la cabeza al pastor. Pero él no se quedó quieto. Se fue para el monte, cortó un árbol, lo trajo al parque del pueblo y comenzó a hacer un bote en el pueblo. Ahí no hay ríos, no hay mar, no hay nada. Pero él estaba haciendo un bote ahí. La gente se acercaba y le preguntaba y él les predicaba el evangelio. A mí me tocó reemplazarlo a él en ese lugar, una iglesia preciosa. ¿Ya? Así como Dios utilizó en el pasado herramientas para hacer que la palabra fuese escuchada, así también hoy tenemos herramientas. Si un hombre tiene el talento de la música, del canto, ¿por qué no entonar una canción que lleve un mensaje? Yo entendí en gran parte el evangelio por el himno 160. Encontré un lugar donde descansar. Y lo escuché cantar y me impactó. ¿Está claro? ¿Cuántas personas, los hermanos Alvarados, entonan una canción que hace mención de una hoja de papel donde encontró el mensaje de Jesús? Uno de los hermanos Devia encontró a Dios en una Biblia que creo que fue que se la robó o se le perdió a alguien. Y él da ese testimonio. Dios utiliza herramientas. Entonces, si Dios nos abre los canales de las redes sociales, cuando hay miles, ¿cuántas personas escucharon el evangelio ayer? Míreme ahí, en el espacio, mire, Ya, hágame de el favor. una vez. De una vez, para que se dé cuenta si sí sirven Oye. las herramientas que tenemos. Vamos a darnos cuenta cuántas personas escucharon el evangelio ayer a través de este medio, por ejemplo. Sí, señor, ayer en la franja de la mañana lo escucharon en principio 8.247, se nos cayó la transmisión y lo escucharon 1.015 más, o sea, en la mañana casi 1.262
personas, 9.362 personas en la mañana, y en la tarde alcanzamos 566 personas, y con el culto 587 personas. Y ya hoy llevamos alcanzadas, según el dato de Facebook, 2.196 personas alcanzadas, y se ha compartido 272 veces este espacio. Entonces, ¿sí sirven las herramientas o no? Pastor, y ¿Cuántas Sí, personas? señor. ¿Cuántas personas? No, lo más lindo de todo es que nos han escrito. Pastor, Exacto. yo entendí el Evangelio a través de esas enseñanzas que da en las redes sociales. Sí. Entonces, Dios utiliza las herramientas. No es un delito que haya un pastor youtuber. Todavía no lo tenemos. Pero si mañana llega a verlo, no, yo pienso que hay que hacer un trabajo muy grande. No es un delito. Nada. Estamos utilizando los medios para llevar el mensaje de Dios. Sí. Ningún pastor, ningún cristiano, ojo, que haya recibido a Jesucristo como su verdadero Dios y que tenga por filosofía de vida cumplir con la misión, se envanecerá porque la gente escuche el Evangelio. Al contrario, lo que nos motiva cada día a estar aquí es llegar con el Evangelio a más personas. ¿A cuántas personas le llego yo con el Evangelio en un culto? A 500 personas, 600 personas. Pero ¿cuántas personas le llegamos Sí. con este medio? Sí, yo quisiera a decir algo, hermano Carlos. Por ejemplo, nosotros, ahora que empezamos con lo de las franjas, pues tenemos un mayor alcance, pero comúnmente alcanzamos 27.000 personas. No es un dato que nosotros generemos, lo genera la misma plataforma de Facebook, solo Facebook, porque en YouTube los últimos 28 días más de 300.000 horas de reproducción. ¿Qué debería yo decir al hermano? Claro que es difícil quitar de la mentalidad de nuestros hermanos antiguos la idea de que este es un método aceptable para, pero de seguro que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, y aunque en ocasiones se estigmatice lo que se hace, creo que el objetivo se está alcanzando, y es una Llevar el utilización adecuada de las redes sociales para llevar el precioso evangelio de salvación a tantas personas. Y podríamos nombrar infinidad de historias de hermanos en otros países donde no pueden congregarse. Nosotros tuvimos hace menos de 3 meses aquí a los pastores de Perth en Australia, y nos decían que ellos, cuando iban de regreso de su casa, del trabajo a su casa, paraban en un estacionamiento y escuchaban lo que acá se hacía desde las 6 de la mañana, paraban a escucharlo porque no tenían ni congregación ni nada. Ya ahora son ellos los pastores de ese lugar, entonces sí vale la pena. Y así, esta es una de las tantas historias de personas que se han beneficiado a través de estos medios. Ayer me escribieron de México 2 personas. Una para preguntar, pastor, yo quiero saber cómo hago para entender, porque es que están hablando de la religión abrahámica y no sé cómo entender dónde buscar la orientación. O un joven me escribe de otro lugar, me dice, pastor, yo asisto a una iglesia, pero aquí manejan la teología de la prosperidad. Y la verdad, yo no me siento bien. Quiero un lugar donde congregarme que no tenga esa tendencia. Entonces yo les he escrito, simplemente suscríbanse a nuestros canales. Me dice, yo vivo muy distante de un lugar donde haya una iglesia como la de ustedes. Entonces yo le dije, pues suscríbase al canal nuestro y participe del culto, de todo lo que se hace a través de las redes. Y me dijo, pastor, eso es lo que yo vivo haciendo. Siempre estoy ahí con BR Radio. Entonces, mire que hay una necesidad y estos son herramientas. Yo creo que ninguno de los que trabajan acá, ni en el máster, ni en la producción, lo hacen pensando en sacar beneficios de reconocimientos, porque de eso no se trata. Estos son simplemente herramientas. Los primeros apóstoles
ellos no utilizaron un megáfono? Porque no había. Porque si no lo hubiese había. habido, lo habrían utilizado. Jesucristo no utilizó un carro, porque en ese tiempo no habían vehículos. No montó en avión, porque en ese tiempo no habían aviones. ¿Ya? Pero si en ese tiempo hubiese la tecnología de hoy, ellos lo hubiesen utilizado. Entonces yo creo que aquí hay que es dejar de ser, de alguna manera, espero no me malinterpreten, fanáticos. Hay personas que rozan con el fundamentalismo, ¿sí? Y eso, en vez de ser beneficioso, puede traer situaciones negativas. ¿Qué es lo que yo daría hoy como consejo? Utilicemos los medios que Dios nos provee para llevar el evangelio. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. No lo utilicemos para ofender. No lo utilicemos para desprestigiar. No lo utilicemos para subir cosas que dejan mucho que desear de los cristianos. Sí, claro. Generar contiendas. Iba a contar la historia del día que fuimos a comprar las cámaras para el templo, y la señora que nos vendió las cámaras, que no es cristiana, dijo: Pastor Carlos, yo lo sigo a usted en TikTok. A mí me llamó la atención. ¿Sí? Entonces, miren, el hecho es que nosotros queremos satanizarlo todo, en vez de entender que hay herramientas que pueden ser muy bien utilizadas para llevar un mensaje. Yo no veo al hermano Carlos hablando de temas que no sean estrictamente la predicación de la palabra de Dios. Sí. De otro lado, él habla, por ejemplo, de nuevas profesiones y deportistas de alto rendimiento. Boyacá Real es un caso particular. Cuando yo era presidente de jóvenes, vino un chico de Cali que es jugador de squash y es de la selección Colombia de squash. Y yo recuerdo en esa época, nuestro pastor hermano Vicente, pareció muy interesante, fue la primera vez que yo veía a un deportista de nuestra iglesia que pertenece a la selección Colombia de squash. Es un tipo con disciplina, lo tuvimos, alguna vez le hicimos hasta una entrevista, Ronald Palomino se llama. Entonces uno dice, oiga, interesante que nosotros estemos incursionando en esos ámbitos. Y yo lo sigo por redes y sigue siendo un evangélico pentecostal del nombre de Jesús. El hijo de la hermana Marta Almanz es jugador profesional profesional en los Estados Unidos. Entonces, el marchista mundial. Sí. Es cristiano. Es de nuestra iglesia. Campeón mundial de marcha. Nosotros no podemos pensar que sea malo. Al contrario, es la oportunidad que se tiene para que se le diga al mundo que los cristianos también somos atletas de alta competencia, ¿qué se dice? Sí, claro, de alto rendimiento. De alto rendimiento. Lo que pasa es que en el desarrollo del cristianismo han habido varias etapas. Yo les quiero confesarme con ustedes. Cuando yo creía el evangelio era pecado leer libros. Era pecado estudiar, era pecado ver televisión, era pecado oír noticias en la radio, era pecado tomar fotos en la iglesia. Nosotros nos casamos y no tenemos fotos de nuestro matrimonio porque el pensamiento de ese momento era ese, ¿está claro? No vamos a condenar a los que pensaron así, ellos lo hicieron de buena fe. Y agradezco a Dios por esa formación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó luego? Hay que sacar las fotos de los misioneros. Hay que sacar la foto del cuerpo ministerial. Entonces ya lo que ayer fue, ya hoy no es. ¿Y es que eran más santos aquellos que los de hoy? No, simplemente son coyunturas en la historia. Yo estaba leyendo por ahí un artículo sobre cómo hacían o cómo hacen la cirugía las personas que viven, que pertenecen a una etnia indígena y abren a una mujer sin calmantes de nada para hacerle la cesárea, por ejemplo. Cuando yo era niño, mi papá nos sacaba las muelas con una tenaza mohosa y mire, ni tétano, ni infecciones, ni nada. Hoy uno va a eso donde el odontólogo aplíqueme anestesia, que esterilicen bien todo. Entonces, ¿eran más malos ellos o mejores ellos que los de hoy? No, son coyunturas de la historia. Hay que hacer un análisis del desarrollo de la humanidad y entonces encontrarán desde el campo que el hombre era nómada
hasta que se hizo sedentario, por ejemplo. Es un fenómeno social. Exacto. Eso es un fenómeno social. Hoy tenemos un desarrollo muy grande, ¿cierto? Mire, nos daba fiebre en la casa. Papá decía, vaya, cojan ramas de matarratón. Y hagan una cama. Hagan una cama y acuéstese y la fiebre va. Y así sucedía. ¿Sí? Así sucedía. Tengo un dolor de cabeza que me está matando. Tómese un agua de cuasia. Y eso era para. Que estoy enfermo del hígado. Tómese un agua de llantel. Hoy no. Es una inyección. Es una cirugía. Es una pasta. ¿Ya? Entonces, la humanidad ha ido evolucionando y en consecuencia los medios, como el idioma, porque somos seres vivos que vamos teniendo cambios. Afortunadamente vino la tecnología a través de la cual le estamos llegando a miles de personas en el mundo donde no llega el misionero, donde no llega el evangelista, llega el evangelio. Sí. ¿A través de qué? De estos medios. Fíjese que leyendo una historia que no termina, dice que hubo épocas de nuestra iglesia al principio, por ejemplo, cuando era considerado pecado ir al médico, por ejemplo. Claro, era falta sí. de fe. Era Y falta en de cambio ahora, aquí en Boyacá Real hay médicos. especialistas ya Ya. en algunas ramas de la medicina. Y hay otros que están estudiando Sí, medicina. exacto. Entonces, en esos ámbitos hemos ido quitando ese manto que teníamos y hemos Es que es un cambiado. proceso. Claro. No es porque los antiguos fueran malos y los de hoy sean mejores, o los antiguos fueran buenos y los de hoy sean peores. No, nada tiene que ver los valores cristianos con las profesiones que son acordes a nuestros valores. Sí. Y eso es muy bonito. Entonces, si un pastor tiene un atleta en su iglesia, ore por él, apóyelo. Y si no tiene con qué comerse el desayuno, dele para el desayuno. Para que mañana él saque pecho en cualquier parte diciendo, venga, yo soy cristiano y gracias a Dios y a la iglesia, el pastor, un día que no tenía zapatos para la competencia, me lo regaló. Hombre, qué bueno. Amén, así es. Yo me di cuenta que estigmatizaron a un atleta en algún lugar de Colombia y yo le dije, no, al contrario, hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Porque ser un atleta no es un pecado. No es un pecado. Es una profesión. Como ser agricultor. Como ser, yo qué sé, cualquier profesión. Siempre y cuando no vaya en contra de la moral Así y de es. los principios bíblicos. Porque hoy también le llaman profesión a la prostitución, ¿no? Ah, sí, es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Entonces, hay que establecer las diferencias. Sigamos. El hermano Armando, ¿va? Mire que hablando del tema No, la de- pregunta. Ah, sí, Sí, pero la pregunta. de comunicación. Ayer, si no hubiese existido la internet, por ejemplo, o las redes sociales, yo no hubiese tenido la oportunidad de estar en el culto. Sí, así es. Pero gracias a Dios por estas redes sociales, ayer yo, a pesar de que salí del trabajo, Que me estaba encontré listando. con la palabra y fue una tremenda bendición. Yo llamaba al pastor y le comentaba eso. Bueno, la pregunta dice, el Señor le bendiga. ¿Jehová no es nombre, es un título? ¿Se debe nombrar Jehová o Jesús? Esa es una corriente que viene del mesianismo, donde hacen un juego de palabras para tratar de llevar a los cristianos a las prácticas Sí. mosaicas. La mejor manera de que la persona que tiene la inquietud tenga una información completa, léase la carta a los Gálatas completa. Y ahí encuentra la respuesta a todo. Pero con relación a ese nombre llamado Jehová, hay que mirarlo es en el contexto que se da y en el tiempo que se da. ¿Qué se da? ¿Sí? No es lo mismo Carlos en Colombia que Carlos en Estados Unidos. ¿Sabe cómo es Carlos en Estados Unidos? Charles. Así que el pastor hoy Charles. está invitado a predicar el pastor Charles. ¿Cómo se les ocurre? Y resulta que es Carlos en Colombia. Entre los hebreos es Jehová. Entre los colombianos es Dios. ¿Cuál es el problema? En el Antiguo Testamento,
Allá era Jehová. Aquí Dios. En el Nuevo Testamento, el Jehová de allá es el Jesucristo de hoy aquí. Porque se da la ruptura del tiempo a través de una obra trascendental que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Y que está atestiguado en las Escrituras que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. El salmista David da 3 razones por las cuales las personas deben de servir a Dios con alegría. La primera, porque Jehová es Dios. La segunda, porque Él nos hizo. Y la tercera, porque somos ovejas de su rebaño. Entonces no se preocupe usted, porque el Jehová de los hebreos, el Yahvé de los griegos, el Dios de los españoles, o de los que hablamos español, o el otro nombre de otro país que esté enfocado acerca de Dios, nada afecta la deidad. Es como las personas le llaman en razón a su idioma. Atahualpa de Quito le dijo a los conquistadores españoles cuando le fueron a predicar, dijo, no me gusta tu Dios. ¿Y por qué no te gusta, Atahualpa? No habla mi idioma. Claro. Y por eso el trabajo que se hace con las traducciones a lenguas indígenas, por ejemplo, es un trabajo loable, admirable, es llevarles la palabra para que la comprendan en su propio idioma. Exactamente. Sigamos. Hermano Carlos, mire una pregunta súper interesante, nos mandan acá al 66 y nos mandan evidencia. Dice, hermanos, ¿por qué la diferencia entre las traducciones, como por ejemplo las Nácar Colunga y las nuevas? Entonces nos ponen, por ejemplo, en principio, esta debe ser Reina Valera 60. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Y nos ponen otro texto, dice, Sí. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y Él es, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Porque 3 son los que testifican, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 se reducen a uno solo. Y la pregunta que nos hace el hermano es, ¿quiénes son los encargados hoy de realizar esas nuevas versiones que generan tantos cambios entre uno y el otro? Bueno, hay varias. Hubo un tiempo donde lo manejaban los religiosos, que hubo un tiempo que a causa de la imposición de ellos eran las únicas autoridades que lo podían hacer. Quien intentara hacerlo de una manera diferente, pues era sujeto de la hoguera. ¿Sí? Luego, cuando se da ya la reforma, entonces la Biblia es un libro al alcance de todos, porque hasta ese tiempo la Biblia solo era el manual que utilizaban los católicos. Inclusive la escribían en latín, la leían en latín y de espaldas al pueblo, en Colombia. Entonces, una vez que ya se abre la posibilidad de el evangelio en nuestro idioma, vienen algunas cosas que son muy importantes. No soy un experto, y es bueno también aclararles, porque alguien puede pensar de una manera equivocada. No soy un experto en el tema, pero les voy a decir lo poquito que yo conozco. Cuando uno mira las versiones como Nácar, Colunga, como la versión de Félix Torres Amat o la Vulgata Latina, uno encuentra aportes muy importantes que le ayudan a entender el por qué aparece San Juan capítulo 1 con el término con. Si usted lee la Vulgata Latina o lee la Nácar Colunga o la versión de Herder bueno, hay un sinnúmero de versiones. Encuentra que, por ejemplo, dice, en el principio ya estaba el verbo.
y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Ese texto lo que está diciendo es que Dios nunca fue mudo. Eso es lo que está diciendo el texto. Que Dios nunca fue mudo. Él siempre habló. Y de hecho, todo lo que existe fue por Él mandó y fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Ya? Entonces, en la nota marginal de la Vulgata Latina de San Juan capítulo 1, usted lee: otros traducen con Dios, basados en lo que dijo San Crisóstomo, San Teofilacto, San Buenaventura, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que decían: con Dios se establece la diferencia de personas, en Dios la unidad de esencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los señores, después de que la iglesia hace su acuerdo con Constantino, admiten las corrientes politeístas y buscan la manera de que esa forma de pensamiento que se tenía en el mundo pagano fuera avalado. Y ustedes saben que la religión católica, con el respeto de los que me escuchan, es una mezcla de todo, como su arquitectura en Roma, que no tienen identidad. ¿Ya? Toman de aquí, toman de allá, y hicieron su religión. Entonces, ellos, en primer lugar, cuando comenzaron a ver la versión inicial de la Biblia, colocaron una nota marginal porque ya estaban afectados de la famosa Trinidad que aparece 300 años después de Cristo. Entonces dicen, venga, nosotros creemos en la Trinidad. Este texto que dice en, cambiemos la palabra en por con. ¿Sí? Y la colocaron en la nota marginal, como una interpretación del texto. ¿Qué hizo el editor luego? Miró la nota y como ya traía la afectación de la Trinidad, dice, es mejor quitar la palabra en y colocar la palabra con, porque esa se ajusta a lo que nosotros pensamos. Pero afortunadamente, los mismos textos que ellos escribieron dicen que esos textos no aparecen en ningún códice, ni fue reconocido por los cristianos del primer siglo. ¿Ya? Sino que vino por vía, ¿qué? Exegética. Desde el campo, pues, literario podemos decir eso. Ahora, desde la razón, porque es que ahí también hay una razón. Sí, señor. Porque estamos mostrando el proceso que se da hasta que llega a ser texto. Pero miremos la razón, que es el más contundente. ¿Tú crees que lo que yo estoy diciendo está conmigo o está en mí? Es la pregunta. Cuando yo hablo, expreso lo que está en mí o lo que está conmigo. Es muy importante que hagan esa reflexión. Conmigo está el pastor Darwin. Conmigo está Armando. Darwin y Armando no están en mí. Están conmigo. ¿Está claro? Así es. Pero cuando yo hablo, yo exteriorizo lo que soy. Jesús lo dijo. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. El hombre exterioriza lo que es. Tal como el hombre piensa, así es. Entonces, el texto tiene sentido cuando se mira desde el punto histórico, porque dice, en el principio ya era el verbo. Y el verbo estaba en Dios. Y el verbo era Dios. En otras palabras, Dios exteriorizó en palabras lo que Él es. Eso es lo que está diciendo el texto. Y en esa capacidad de exteriorizar lo que Él es, crea con la palabra todas las cosas porque Él es Dios.
Entonces es muy importante que tengamos en cuenta pequeños aportes. He ahí que hemos venido diciendo lo interesante que es que las personas lean. Ahora, alguien puede estar diciendo, porque es más, es muy poca la gente que se detiene. Comúnmente todos usamos la versión del 60. Reina Valera 60. Reina sí, Valera señor. 60. Muy buena versión, ajustada al idioma que nosotros hablamos. Porque es bueno que también las personas comprendan que la versión que nosotros tenemos en nuestra mano debe ser resultado de un arduo trabajo de expertos que en su investigación trataron de hacernos llegar a nosotros la palabra de la manera más fidedigna, acorde al tiempo en que se da, ¿sí? La escritura. Pero es muy importante que comprendamos que en esas nuevas ediciones, según las necesidades del hablante, van incluyendo palabras de tal manera que la gente le entienda. Si yo me paro esta noche a predicar en el culto y parió Eva y quedó preñada, eso suena horrible en el lenguaje de hoy, ¿verdad? Sí, señor. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen aquellos expertos? Bueno, vamos a buscar una palabra que diga lo mismo, pero que no suene tan fuerte. Tan fuerte. Sí, tan fuerte. Entonces, dio a luz. Quedó encinta. Se cambian palabras que tienen la misma connotación, pero que suenan diferente, buscando darle de alguna manera elegancia al discurso y haciendo que el lector pues se encuentre con un lenguaje actualizado, que es el que él habla. El que él habla. Porque si uno mira la versión del oso, que fue escrita en el año 1500, pues va a encontrar que, por ejemplo, canción no se escribía como se escribe hoy. En la medida que el idioma ha ido evolucionando, según la necesidad del hablante, entonces así también las editoras bíblicas buscan que la Biblia le llegue a la persona en el lenguaje que él habla. De ahí lo que el pastor Darwin estaba diciendo, el esfuerzo que hacen las sociedades bíblicas en el mundo, buscando llevar el mensaje de Dios a todos esos grupos étnicos que hablan cualquier cantidad de dialectos, es que se dice. Sí, señor. Para que ellos entiendan a Dios desde su dialecto. Porque si yo voy con este idioma a ellos no me entenderán. No lo van a entender. Entonces un experto se mete entre ellos, les escucha hablar cómo conciben a Dios y van ajustando acorde a lo que ellos hablan para que ellos tengan la palabra de Dios. Lo más importante de todo aquí es que no vamos a satanizar las versiones que todos los días salen, porque tienen dos razones de ser. Una, la necesidad del hablante, ¿ya? Y dos, que hay otros intereses a través de los cuales, pues, aquellas instituciones sobreviven. Entonces, vamos a poner cuidado. Y no se preocupe que la esencia de la palabra nunca la podrán sacar mientras la iglesia está aquí. Una vez que la iglesia se vaya, ahí sí se pierde la esencia, porque se le entregará el libro al que sabe leer y dirá, no entiendo. No entendí. Porque para entenderla se necesita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y se le dirá al que no sabe leer que la lea y dice, no sé leer. Pero ahorita tenemos la posibilidad de escuchar la palabra. Sigamos. Barmandito. Sí, pastor, Dios lo bendiga. Más que una pregunta, dice aquí él, más que una pregunta, Se le fue. ya aquí está. Es un consejo. ¿Cómo debo llevar la vida diaria? Es decir, ¿de qué manera darle tiempo de calidad al Señor Jesús? Viviendo cada instante como si fuera el último. Las personas que viven el presente en Dios difícilmente fallarán. El problema de que fallemos radica en que vivimos el futuro
Y se nos olvida que el futuro puede ser ya y se acabó. De la mejor manera de vivir la vida cristiana es vivir cada instante como Dios manda, sabiendo que puede ser el último instante de su vida. Amén. Hermano Carlos, mire, nos preguntan acá una pregunta que se ha repetido, pero pues la persona también la requiere. Tengo una pregunta, si cuando morimos la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, ¿quién lo dio? ¿Por qué la divina que consultó Saúl pudo traer el espíritu de Samuel? La respuesta es simple, no fue el espíritu de Samuel. Amén. Porque recuerde, escuchen lo que le voy a decir. Eclesiastés dice que el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. Entonces una bruja no podía sacar un pedazo de Dios para hacerlo ver ante Saúl. ¿Me hago entender? Amén. Es bueno que cada persona entienda que el hálito de vida que tiene es el Espíritu de Dios. El hálito que Dios le dio. Ese va a Dios cuando el hombre muere. Por eso Salomón decía, ¿quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal abajo? Si un mismo suceso se da en los seres humanos como en los animales. Pero la explicación es simple. El hálito de vida en el hombre como en el animal va a Dios que lo dio. ¿Está claro? El cuerpo pues va al sepulcro, se descompone porque es materia. El alma entra en un estado en el cual ha de esperar la resurrección, dependiendo del momento que vive cuando le toca partir, que eso es lo que enseña el evangelista Lucas. Otra razón muy importante que hace que nos demos cuenta que no era el espíritu de Samuel es que Santiago escribe en su carta y dice: todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El espíritu sube del abismo, de la tierra. Lo que viene de abajo es del mal. La bestia sube de la tierra. Los demonios a maneras de ranas salen del abismo. Mire la Biblia. Lo de Dios viene de arriba. ¿Qué fue lo que pasó en el fenómeno de Saúl con la bruja de Endor? Endor. ¿Qué fue lo que pasó? Que un espíritu malo usurpó Así es. el lugar de Samuel para engañar a Saúl. Porque como el hombre es sujeto a credos, entonces hay gente que hoy dice que le hacen venir al muerto, cosa que Dios condenó desde el principio. Él censura severamente el ocultismo a tal estado que las personas que practicaban o tenían tales prácticas eran cortadas del pueblo. ¿Cómo sería que la misma pitonisa siente miedo cuando descubre que es Saúl? Porque Saúl tenía la potestad de borrarla del mapa, como dice. Era un delito, era un pecado ese comportamiento. El rey va porque ya Dios lo ha desechado, y entonces cuando uno no crea la verdad, Dios le envía un espíritu de mentira para que sea engañado y se pierda. Como pasó con Jeroboam, que en la guerra dice que no quería aceptar el mensaje de Micaías. Y viene un momento donde Josafat le pide a Jeroboam que mande traer a alguno que les diga de parte de Jehová cuál es el futuro de la guerra. Y usted encuentra de que cuando van a decirle a Micaías que está en la cárcel, el que lo gobierna le dice: ve y di como dicen todos los profetas, que le irá bien al rey. Y él dijo: yo diré lo que Jehová me diga que hable. Y cuando llegó allá,
Entonces le preguntan, ¿qué tiene Jehová para decir? Entonces él, es como sarcástico eso, ¿no? Sí, Jehová dice que vaya, que les va a ir bien. Entonces el rey dice, Jeroboam dice, ¿hasta cuándo? Ah, ¿usted quiere escuchar la verdad? Sí. Ah, bueno, entonces se sentó Jehová, reunió todas las huestes celestiales, se hizo una discusión acerca de quién podía inducir a Jeroboam para que cayera, y unos decían de una manera y otros decían de otra, hasta que salió un espíritu de mentira y le dijo, Señor, yo sé de qué forma. ¿De qué manera? Siendo espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y ahí mismo dijo Jeroboam, ¿se da cuenta? Siempre nos profetiza mal. A la cárcel. Hasta que vuelva. ¿Y qué le dijo Micaías? Si vuelves, Jehová no ha hablado por mí. Se fue a la guerra y allá cayó. Entonces, es que es muy bonito eso. Delicioso. Es muy bonito cuando uno mira la Biblia y encuentra esas realidades. ¿Ya? Entonces, ojo, según el escritor consagrado Pablo, dice que cuando un hombre no crea la verdad, Dios les envía un espíritu de mentira, de error, para que crean a la mentira y sean condenados por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces eso fue lo que pasó allá. Les cuento que el tiempo se fue. Oiga, pero hermano Carlos, no sé si pero aquí acaban de mandar una pregunta. Hay una petición que les hacen a ustedes, que dice, Dios los bendiga, mis hermanos. Me gustaría, si fuese posible, tener el PDF del libro sobre las Sagradas Escrituras que en días pasados anunciaron ustedes. Ah, vale. Entonces, que Ezequiel mande el número del 6C, por favor, y yo desde ahí les envío el libro. Me han escrito de que le han mandado a usted mensaje y que no les ha llegado. Uy, pero pues habrá que revisarlo, hermano Carlos. Yo le he respondido a todo. Por favor, alguno a quien sí le haya enviado el libro, que me defienda otra vez. No, sí no, lo hemos enviado. No, espere, yo creo que usted lo hace. Lo que pasa es que a mí también me escribieron y me dijo, no, y ayer me escribieron. Y le dije, vea, usted lo que tiene que hacer es anotar el número del 6C, el que se dio, y enviar un mensaje diciendo, pastor, por favor, envíeme el libro titulado así. Sí, mira, ahí dice, Gaby Úsuga dice, a mí me llegó. No, sí, bueno, pues puede que se me pase alguno, pero a la mayoría de hermanos que me han escrito al WhatsApp, yo les he enviado el libro. Quisiera hacer esta pregunta. Bueno, aquí hay un hermano que esperando respuesta, pero creo que toca después esa pregunta. Mire, hermano Carlos, ¿de qué manera podríamos ayudar y hablar a hermanos ante una situación de división en la iglesia por motivo de liderazgo en consecuencia de la muerte del pastor? A ver, repítamelo otra vez porque es que tiene unos componentes muy importantes. Dice, mire, ¿de qué manera podríamos ayudar y hablar a hermanos ante una situación de división en la iglesia por motivos de muerte, por motivos de liderazgo por la muerte de pastor? No, yo pienso que es fácil. Primero, ninguna iglesia es una rueda suelta. Entonces, esa iglesia pertenece a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Se está hablando de nuestra organización. Y esa iglesia está inscrita en un distrito. Y en ese distrito hay unos directivos distritales. Cuando un pastor parte para estar con Dios, o lo trasladan, o causa una incomodidad que genera controversia, pues lo normal es que los superiores del distrito establezcan otro pastor ahí. Una vez que ese pastor está ahí, la iglesia debe de entender que esa es la autoridad puesta por Dios a través de la autoridad, que son los directivos distritales. Que no es el líder como el otro que había. También la iglesia debe de entender que a veces el liderazgo se confunde en los cristianos, porque piensan que el líder es un tipo que grita mucho o que vive como la mujer virtuosa, ¿no? No sabe dónde encontrarla. No se encuentra en ninguna parte.
no aparece en ninguna parte porque a toda hora vive andando, ¿cierto? Y resulta que el liderazgo que requiere esa iglesia puede ser el liderazgo de enseñanza o el liderazgo del pastor. Entonces la iglesia lo que debe es de madurar en la fe y en el conocimiento de los liderazgos que Dios tiene en la iglesia, según Efesios capítulo 4, el versículo 11 en lo adelante. Ahí están los liderazgos de la iglesia. Si en su iglesia murió el pastor y no les han puesto pastor, hay una junta local, los cuales deben de llamar a los directivos y decirle, por favor, necesitamos el pastor acá. Si la viuda del pastor está en la iglesia y hay hermanos que se disputan el liderazgo, lo mejor que debería hacer la viuda es llamar a los directivos y decirles, hermano, aunque ustedes me han dado la posibilidad de estar acá, yo sí creo que vale la pena que establezcan el pastor para que no se generen estas dificultades que se están teniendo en la iglesia. Y los que fomentan esas divisiones deben de entender que debemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Que el hecho que hayan diferencias en conceptos, ya sean doctrinales o sean administrativos, no pueden llevarnos a partir el cuerpo de Cristo. Más bien, debe de llevarnos a encontrar un punto de encuentro donde todos ganemos y ninguno pierda. Porque cuando se da una división en la iglesia, el único que gana es Satanás y el único que pierde es usted. Entonces, nada. Divisiones en la iglesia, nada. Lea la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y 2, y encuentra lo que dice Pablo con respecto a los liderazgos. Que al final, más allá de que unos sean más destacados que otros, son hombres, instrumentos de Dios para cumplir una misión. Pero el objeto de nuestra salvación es Jesús. Sin Él no hay nada.